tango argentino creo que son el bolero mexicano, cubano, centroamericano, y junto con el tango argentino creo que son las formas más epónimas, ¿no?, de la continuación de lo que nosotros llamamos el concepto de la tradición melodramática. La tradición melodramática, como creo que hemos explicado bastante bien en nuestro libro La Pasión Manda, es como parte de lo que llamamos cultura errante, cultura tradicional errante desde el otoño y la Edad Media. O sea, son formas que van metamorfoseando a medida que el mundo de la modernidad avanza con su laicismo, antimiticismo total. Son formas de defenderse, ¿eh?, y de modificar ese tipo de cosas. Obviamente el punto más alto es el cine clásico de Hollywood. ¿Por qué? Porque tuvo una estructura de poder que jamás tuvo Gardel y Lepera o los Panchos detrás, ¿eh? Y al mismo tiempo por la contradicción de hacer esto, digamos, de alguna manera en el vientre de la bestia. O sea, meter un Jonás en la ballena del mundo moderno, capitalista, liberal, ¿sí?, anticristiano y todo ese tipo de cosas. Pero el bolero mexicano, el bolero centroamericano, como el tango argentino, también es una forma sublime en sus más grandes autores de manifestar o de mantener este tipo de pasión o de mundo pasional, ¿no?, y cristiano, sin, ¿cómo podemos decir?, sobre todo en el mundo mexicano, porque en México tuvo una persecución anticatólica terrible, ¿no?, que tuvo una resistencia heroica de parte del pueblo católico mexicano, que es la revuelta de los cristeros, ¿no? Y México fue prácticamente un país anticatólico oficialmente hasta hace muy poco, ¿no? A pesar de que muchos de sus artistas, como aparte de los cantantes de bolero, como Bolaño, el Chavo, eran católicos. Pero digamos, ser católico en México, como en otros países, era algo muy peligroso. Entonces creo que el bolero mexicano fue una forma de resistencia, de creación, todo eso, ¿no?, prácticamente. O sea, porque hay estados laicos y hay estados anticatólicos. Si bien el laicismo siempre oculta el cuchillo bajo el poncho de una visión anticatólica del mundo, en el caso de México, como el de Uruguay, ¿no?, nuestros vecinos, siempre hubo una pugna contra el Vaticano y contra los católicos, fue terrible, ¿no? Entonces creo que el bolero y el melodrama mexicano, que van unidos como Nu y Eve, bueno, este es un chiste vetusto que delata mi edad, o como hermanas siamesas, van siempre juntos. Entonces el bolero es claramente, si analizamos 4, 5, 400 de las letras más conocidas y más sublimes del bolero mexicano o centroamericano, indudablemente la conexión, el lazo que tiene con lo crístico o con lo pasional católico es prácticamente tarea de un niño de 5 años. Aunque, como diría Groucho Marx, traigan a un niño de 5 años, por favor. Es interesante para mí la cuestión del bolero, del tango también, obviamente, sobre lo ecuménico que fueron, porque terminaron generando una identidad en el siglo XX de lo que es América también, los dos géneros. Pero sí, por supuesto. Son dos géneros que, mal que le pese a los indigenistas y a los folcloristas, en el caso, bueno, del tango argentino es indudable, porque la Argentina es un país, o lo era, netamente europeo, ¿no?, netamente de tradición europea. En el caso mexicano, donde ahí es muy cierto, y no es una chantada demagógica, el influjo de su población aborigen es muy fuerte, muy grande, muy serio, y no una invención de 4 o 5 atorrantes que se dan como ministros de cultura. Indudablemente, incluso el bolero es la parte, digamos, como el melodrama, la parte básicamente europea que tiene la cultura mexicana, desde luego, ¿no? Incluso yo diría con un amor al español que no se encuentra quizás ni en las canciones españolas. Hay una precisión para mí en Centroamérica con cómo se habla el español, sí, cómo se escribe el español, de tanto cuidado, de tanto puntillismo. Yo creo que hablan mejor que nosotros.
de un lugar de la corrección del idioma. Yo no estaría tan de acuerdo. Yo creo que la Argentina tuvo, no sé si la sigue teniendo, yo intento que la siga teniendo, o sea, el español quedó prácticamente anquilosado en ese español neoclásico del siglo XVIII, siglo XIX. Y en realidad los países americanos, pero sobre todo en parte México, un poco Colombia y sobre todo la Argentina, nos tuvimos que hacer cargo a partir del siglo XIX de un idioma vetusto, ilegible, ¿no es cierto? Qué sé yo, las novelas de Pérez Galdós, por ejemplo, ese castellano arcaico, detenido en el tiempo, ¿no? Que ya es ilegible también. Y por supuesto ilegible, ¿no? No estamos hablando del siglo de oro español, todo eso. Yo creo que España, como el idioma español, o castellano, por mejor decirlo, porque es el idioma castellano. Yo seguiré insistiendo que es el idioma castellano, porque fue creado en Castilla. Nosotros tuvimos que corregir ese balurdo que nos dejó la generación del 98, que salvo chapucear sobre el genio de España y agarrar el Quijote y masturbarse con el Quijote y manosearse con el Quijote, nunca sacaron nada en claro. Entonces la Argentina, sobre todo con el tango y otras poesías, ¿no? Por ejemplo, Girbio, Giannuzzi, ¿no? Sobre todo por la influencia italiana, tuvieron que crearse un idioma castellano, pero que es totalmente secesionado del mundo del idioma castellano-español. Y creo que en realidad, en gran parte, esto también lo hizo el bolero mexicano. No sé si tanto su literatura. La literatura mexicana quedó más bien prendida del folclorismo, ¿no? Sí. De la cosa indigenista, esa cosa mixta, ¿no? Igualmente, no por razones patrióticas, sino por razones que he examinado, y si alguna vez puedo editar mi libro sobre la poética del tango, la poética del tango y lo que el tango significa en general es algo muy superior al bolero. Sí. Pero igualmente, creo que el bolero es como la parte idiomática, poética, donde México y también Cuba puso el acento básicamente en su tradición europea. Lo que pasa es que toda tradición tiene que revisarse, y la tradición española o castellana del idioma, hacia 1900, era un idioma prácticamente momificado, ridículo, muchas veces como el que todavía quiere mantener la así llamada Real Academia Española. No sé si será academia, pero real seguro que no es. ¿No? Tanto en el sentido monárquico como en el sentido de realidad. Creo que carece de toda realidad, ¿no? Entonces podríamos decir que nuestras canciones, tanto el tango como el bolero, son en el siglo XX una respuesta a una poesía ya muerta. No. O sea, es una continuidad, una poesía ya viva. No, me refiero por la española del siglo XIX. La española del siglo XIX, claro. España en el siglo XIX, que era un estado de tumefacción, un estado de momificación, que indudablemente continúa hasta el día de hoy. Donde los catalanes se quieren ir por ahí para hablar catalán, vaya pretexto que tienen, ¿no? Porque se la pasan hablando de catalán y porque tienen todas las editoriales de habla castellana, tal vez para destruir el castellano, ¿no? Los gallegos se quieren para ahí, los vascos para ahí. Uh-huh. Evidentemente, de cierta tradición poética española o castellana, el tango y el bolero centroamericano se tuvieron que hacer cargo, ¿no? O sea, tuvieron que tomar la continuidad del siglo de oro español o de ciertos poetas, más allá de ese idioma español o castellano encastillado en el siglo XIX. Me quedé pensando en una cosa que dijiste, ya sé que lo vas a decir después en el libro, ¿cómo se llama el libro de tango que vas a sacar? Que vamos a sacar, sí. ¿Cierto? Hace tiempo que estamos intentando sacarlo, lo cual es una paradoja de la Argentina. Se llama La traducción de la melancolía. Bien, que ahí haces como un análisis de la historia del tango, ¿es? No. Hago un análisis de la poesía del tango en relación con la poesía simbolista francesa. Y agarras como un segmento... Hago todos los 7 tangos, básicamente me baso en Mi Noche Triste, que es el comienzo del tango canción, y los 7 temas más grandes que escribió Lepera para Gardel. Perfecto. Que creo que es el ápice todavía de la poesía. Perfecto. No, porque me quedé pensando en relación al tango que dijiste medio al pasar que la poética del tango fue superior a la del bolero. Porque la Argentina fue superior en ese aspecto. Hubo un solo país en la así llamada confusamente América Latina que tuvo un proyecto
y una concreción operativa de modernidad. Ese único país fue la Argentina. Y tal vez esa única ciudad fue Buenos Aires, con ciertos estamentos en Córdoba y en Rosario. El único país que tuvo modernidad en así llamada América Latina es la Argentina y es Buenos Aires. Más aún que España, ¿no? O sea, los catalanes ahora quieren entrar a la modernidad, pero les pediría que alquilen o busquen la máquina del tiempo de H.G. Wells y vuelvan a 1900. O sea, con las tortas de cumpleaños arquitectónicas de Gaudí no nos van a engrupir, ¿no? Que eso es verdaderamente moderno. Puede ser interesante, pero desde luego que no es moderno. ¿Y dónde verías como las características que vos dirías, no, en esto el tango es particular? La posición de la mujer. Bien. La posición de la mujer, que una de las 3 o 4 características o conceptos fundamentales por los cuales podemos definir a su vez el concepto de modernidad, que acordate que Baudelaire en 1860 lo caracteriza como negativo. Sí. Pero uno de esos elementos básicos es la situación de la mujer. Creo que aún hoy la situación de la mujer en la Argentina, más allá de ciertas manifestaciones pidiendo cosas y todo eso, es infinitamente más moderno de la situación de la mujer en México. Entonces esa sería la diferencia, que quiere decir que cuando el lírico, la lírica argentina a través del tango se expresa en lo erótico, que es por supuesto un pretexto para otra cosa, con respecto a la relación erótica, sexual, pasional, melodramática con la mujer, habla con una mujer que no es la mujer que está fuera de campo en el bolero mexicano. ¿Sí? Que es una mujer mucho más humillada en el bolero. Es una mujer, digamos, más... buena pregunta. Es una mujer tal vez menos mujer, es más una idea que una mujer. ¿Sí? ¿No se está dialogando entonces en el bolero, crees vos, con la mujer? Como si el poeta del tango está hablando con ella. Me parece que se está dialogando de otra manera, ¿no? Lo que une a la lírica del bolero y a la lírica del tango argentino es el igualar o el desarrollar una poética aparente, citadina, urbana, moderna, que eso, ¿no? ¿no? Aparentemente de manera exclusivamente lírica, pero que enlaza con lo sagrado. Sus metáforas con respecto a lo sagrado, a lo pasional, a la sangre derramada, a la angustia, a la cruz de mi vida y todo ese tipo de cosas. Pero la mujer a la cual se la menciona líricamente es otra, ¿no? Recordemos que incluso México, tal vez a diferencia de la Argentina, sin embargo tuvo compositoras femeninas. María Greber, la autora de Júrame, ¿no? Y esto que aparentemente puede decir redundar en beneficio de inventario de otra cosa, es que la mujer en la Argentina no necesitaba componer tangos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera era para que le compusieran tangos, ¿no? Diría que son dos formas de pasión distintas, si bien que tienen que ver con lo crístico, con lo sagrado. Bueno, vamos a decirlo sin vueltas y sin tapujos. Tarzán desnudo, ¿ah? Supongo que esta nueva versión ya lo habrán con la cola al aire directo. Bueno, el tango va más directamente y sencillamente al elemento metafísico simbólico que el bolero. El bolero tiene ciertas, ¿cómo podríamos decir? Hiatos, interrupciones, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene un tipo de música, que no voy a desarrollar acá, pero un tipo de música de acompañamiento, de sostén musical, que es muchísimo más repetido. El tango es muchísimo más variado. Pero creo que tiene que ver con la situación de la mujer, con la situación y con la situación de lo europeo. Básicamente el tango está hecho por italianos en el exilio argentino. Y salvo algún italiano que imagino que habrá llegado a México, la gran cualidad, para bien o necesariamente también para cosas equivocadas, la gran famosa diferencia argentina es la enorme inmigración italiana que tuvo, que no se dio numéricamente como en ningún otro país. Y también la gran inmigración judía que tuvo la Argentina, ¿no? Fuera, luego de Estados Unidos, la colectividad judía
actuante, bueno, básico, sobre todo en literatura, en poesía y en teatro y en arte en general, se dio también en la Argentina. Con lo cual, esa doble inmigración ítalo-judía terminó de completar, ¿no?, esa copa melva, ¿no?, de lo europeo de la Argentina. Y eso creo que se da desde luego en sus manifestaciones, ¿no? El cine mexicano, que tiene piezas maestras, pero es un cine básicamente entregado exclusivamente al melodrama sin cortapisas. Un gran melodrama argentino, como por ejemplo Historia de una noche, como, bueno, Más allá del olvido, ¿no?, se cifra en algo más. En cambio, el melodrama mexicano, creo que tiene simplemente, su tema es la pasión y la imposibilidad de la pasión. En cambio, el melodrama argentino, creo que abarca y se interna en cosas que el melodrama mexicano, extraordinario por cierto en sus grandes manifestaciones, nunca tuvo.